Hoy nos acompañan vía internet Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, Max Campos, viceministro del Interior. También están con nosotros Saudia Leboyer, académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, experta en seguridad, y Mauro Andino Espinosa, jurista y politólogo. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy tenemos en nuestro programa a los dos funcionarios responsables de que las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Lasso para combatir la delincuencia, sobre todo en Guayas, se tornen exitosas. Y lo que es más complicado de conseguir, en plazos relativamente urgentes. Para evaluar sus planes de acción, dos analistas pondrán en blanco y negro la realidad de una ciudad que por mucho tiempo ha estado sometida a la violencia y al miedo. Claudia. Quizás ahora pensemos que Guayaquil vive la peor crisis de inseguridad de su historia. Y no es para menos. Solo en lo que va de enero se han reportado entre 5 y 8 muertes violentas cada día. Veamos. Nada parece frenar al crimen organizado. Este 2022 se proyecta como un año igual de peligroso que el 2021, donde se contabilizaron 2.496 muertes violentas, el peor dato desde el año 2011. Guayaquil se lleva la peor parte, cerca de 800 homicidios intencionales el año pasado, es decir, el 30% de lo ocurrido a nivel nacional. El presidente Guillermo Lasso, el gobernador Pablo Arosemena y la ministra de Gobierno Alexandra Vela están en el centro de la crítica, pues han sido 8 meses de gestión donde lo único que se palpa es el asedio del narcotráfico y las matanzas. Por eso hubo cambios en la comandancia de la policía, pese a que la general Tania Varela aseguraba que como nunca se incautaron tantas toneladas de droga. Pero este no será el único gobierno cuestionado por la inseguridad. A Lenín Moreno le estallaron las primeras masacres carcelarias del 2021, el ajuste entre bandas, actos terroristas en San Lorenzo y el secuestro y asesinato de militares, 3 periodistas y ciudadanos que estaban en Mataje. En Guayaquil, en 2005, el alcalde Nebot salió a las calles para protestar en su marcha blanca por la inseguridad en contra de Lucio Gutiérrez, y hace 12 años hubo otro despunte en la criminalidad. El asesinato del hijo de un periodista generó protestas contra el gobierno de Rafael Correa, quien en 2010 administró el año más violento de la historia, 2.624 asesinatos. A partir de entonces llamó a consulta popular para meter las manos en la justicia y también fortalecer al Ministerio del Interior, que logró bajar hasta 2017 las muertes violentas a menos de la mitad. Guayaquil, Guayas y otras zonas del país viven una nueva escalada de violencia sin que sepamos aún cómo el presidente Lasso la va a enfrentar. Carlos, inicias el debate. Gracias, Claudia, por ese reporte y empezamos el diálogo con el señor gobernador Pablo Arosemena. Muy buenos días. Señor gobernador, ¿febrero va a ser un mes igual de violento que este enero sangriento? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los panelistas y todos los televidentes. Si miramos las estadísticas de los meses de enero de los últimos 5 años, podemos ver claramente dos cosas. Lo primero, año a año, las muertes violentas han venido creciendo. Y en el mes de enero, las 3 primeras semanas de este año, en relación a las 3 primeras semanas del año pasado, se triplicaron las muertes violentas en Guayas. Ahora, hay otro dato también que se triplicó en las 3 primeras semanas de enero de 2022 en relación a las 3 primeras semanas de enero del año pasado, y es la incautación de droga. No podemos separar estos dos elementos. No todas las muertes violentas se deben a la droga, pero de acuerdo a la policía y a la fiscalía en Guayas, hasta un 80% de las muertes violentas están vinculadas directamente al narcotráfico. Entonces, cuando estamos incautando el triple de lo que se hacía antes, porque antes se había contemporizado, transado o mirado para el otro lado contra el narcotráfico, y nosotros estamos luchando, se producen consecuencias Señor que no gobernador, las podemos tolerar ni normalizar, pero que dos precisiones ahí. combatiendo. La una es que se puede decir que hay más incautación de droga porque hay más droga, es más la cantidad de droga que ha ingresado al país. Y eso me parece a mí muy grave porque significa que algo estamos dejando de hacer para que vengan todo el narcotráfico. Y en segundo lugar, ¿usted está seguro de que los gobiernos anteriores transaron con las mafias para evitar
tanto baño de sangre en la ciudad y por eso explicar que a partir del año 2011, por ejemplo, empezaron a caer las muertes violentas durante el correísmo? Aquí podemos ver los últimos 10 años, un poco más inclusive, de cómo ha evolucionado la droga en el Ecuador. Ahí están los tres gobiernos anteriores, el gobierno actual. El año pasado tuvimos la mayor incautación en la historia del Ecuador. Nunca antes un gobierno había incautado tanta droga. Entonces, está claro lo que tú dices, Carlos, que cada año hay más tráfico de droga. Colombia produce más, se trafica más. Eso está claro, eso es evidente y está bien documentado. Lo diferente es que por primera vez en la historia se está incautando cantidades que no tienen parangón. A valor de mercado, 210 toneladas de droga, son más de 7.000 millones de dólares, más que las exportaciones de banano y camarón. Señor gobernador. Entonces, si lo vemos en perspectiva, es una acción contundente. Bien, señor viceministro Max Campos, le vuelvo a trasladar la pregunta que le hice al señor gobernador y que no alcanzó a responderla. ¿En realidad ustedes tienen pruebas de que los gobiernos anteriores transaron con las mafias como para hacer una suerte de paz social y evitar que haya un despunte de muertes como se ve ahora, presuntamente por el nivel de incautaciones que ustedes han realizado? Buenos días con todos. Me voy a referir a algo muy puntual, que es el tema de análisis criminal, utilización de información, y desde esta perspectiva nosotros analizamos técnicamente referente a este tipo de situaciones. Nosotros necesitamos evidencia científica, necesitamos evidencia de gran cantidad de información, datos estadísticos, que es así como se trabaja y con el firme propósito de analizar la situación actual de la problemática de violencia y criminalidad. Sin esa información que debe ser analizada científicamente, por supuesto, sin esa información no se puede trabajar prácticamente en el desarrollo de estrategias y políticas adecuadas para la prevención del delito. Señor viceministro, por favor, entonces, bajo ese análisis técnico, ¿podemos sustentar lo que dice el gobernador al inicio de la entrevista? Bajo ese análisis técnico, con esa información, se puede sustentar muchas hipótesis, muchas teorías y, por supuesto, para el desarrollo de mejores estrategias. Por eso es que es necesario trabajar específicamente con lo que estamos haciendo aquí, el señor gobernador, mi presencia acá, más la coalición que estamos armando aquí en la ciudad de Guayaquil, que permita de alguna u otra manera aplicar lo que es la verdadera política de alguna u otra manera denominada criminal. Es decir, trabajar desde la visión de prevención, trabajar desde la visión de disuasión y control y por supuesto desde la perspectiva de investigación criminal. Me refiero específicamente a Fiscalía, Justicia, señor que Campos. necesita mucho apoyo. Ya, sí, está claro cómo van ustedes a trabajar. Una pregunta adicional. ¿Qué diferencia va a marcar el manejo del Ministerio del Interior y de la Policía con el relevo en la comandancia, la salida de Tania Varela? ¿Qué se espera luego de esa salida en cuanto a mejorías? Bueno, siempre es necesario trabajar conjuntos. Recuerden que nosotros, la institución policial, el Ministerio de Gobierno, trabajan de conformidad con la ley en la coordinación. Vamos a fortalecer el tema de la coordinación porque así está establecido en la Constitución y en la ley. Vamos a coordinar mucho más profundamente con los gobiernos autónomos descentralizados, tomando en cuenta que también los municipios tienen atribuciones de coordinar con la Policía Nacional, con otros organismos de seguridad, más la comunidad en general, para el desarrollo de política pública local, planes, programas, evaluaciones en temas de prevención, protección, seguridad Perfecto. y convivencia ciudadana. Ahí está el detalle mucho más profundo. Muy bien, gracias, señor viceministro. Seguimos conversando con usted. Saudia Leboyer, muy buenos días. Y 8 meses quizás sea poco tiempo para que un gobierno pueda articular una estrategia de seguridad. Pero ¿en dónde está la falla este momento de Lazo y de sus alfiles en este campo? A ver, si bien van 8 meses en el gobierno, la realidad del narcotráfico en el país se veía venir desde hace muchísimos años. Hay alertas despiertas desde el año 2009 y la presencia o el anuncio de presencia de carteles desde el año 2012. Cuando se empieza a hacer un proyecto político, en este caso un proyecto político como es llegar a la presidencia de la República, lo que se requería es ya tener una agenda prevista frente al tema de la violencia, porque ahorita lo que dan la impresión siempre es que están haciendo medidas reactivas. Yo estaba leyendo hace un momento el proyecto de ley que acaba de enviar el presidente sobre seguridad y yo digo, ahí se nota, o por lo menos eso es lo que yo entendí, lo que leí, es que recién cuando generen el espacio que requieren, van a hacer la política de seguridad.
recién se la va a construir. Entonces, hasta que se apruebe esa ley, si va por el camino normal, estamos hablando que esa ley puede tomar ¿cuántos meses en aprobarse? Si es que no hay problemas en la Asamblea. Y mientras tanto, ¿qué vamos a seguir haciendo? Pero, ¿Medidas reactivas? Esa es mi mayor preocupación. Ya, ahora, pero sí, y una cosa que a mí me preocupa es que es un poco retomar esa impresión que nos da el señor gobernador al inicio de la entrevista, ¿no? Es decir, autoridades que transan con el crimen organizado y que esa puede ser una forma de explicar que ahora se haya desbordado todo el delito porque supuestamente ya no existen esos niveles de negociación debajo de la mesa. ¿Podemos llevar la discusión, el diagnóstico a ese nivel tan preocupante, Saudia? Es que si es que es así, si es que hay esa hipótesis de trabajo como lo planteó el señor Campos cuando él dio su intervención, yo creo que esa línea se tiene que investigar, porque eso significa que hay responsabilidades políticas y muy serias, porque el tema de la criminalidad no es reciente, tiene demasiados años que se está cocinando. Ahora estamos empezando a ver de las caras más monstruosas que hay frente al crimen organizado. Entonces, esas hipótesis se tienen que investigar, se tiene que comprobar y se tiene que sancionar. Este tema de la negociación por debajo con estos grupos, imagínense en lo conflictivo que es. ¿Quiénes eran los más cercanos a nosotros hasta que se firmó el proceso de paz en Colombia? Las FARC. Ahora estamos hablando de bandas directamente. Antes ellos podían hasta presentarse como, entre comillas, como un grupo guerrillero y demás, pero ahora estamos hablando de criminalidad pura y dura. Entonces, si es que eso ha pasado, es terriblemente grave y ahí hay responsables porque estas son consecuencias que podríamos interpretarlo como que ahora están presionando esos grupos para ver si logran un acuerdo con el nuevo gobierno. O sea, Mauro, eso nos da para pensar mucho. Así es, gracias, Saudia. Mauro Andino Espinosa, entonces ahí está el meollo del asunto, en que a Lazo le explota una crisis acumulada de varias décadas, ¿o es que también hay errores en este actual gobierno que han permitido que la crisis se vaya de control? A ver, yo creo que a problemas estructurales, soluciones estructurales. Y me parece que no se está haciendo el abordaje adecuado cuando se piensa que toda la ola delincuencial es resultado de la lucha contra el narcotráfico. Ciertamente, luchar contra estas bandas del crimen organizado va a desembocar en un detonante que es inevitable, esta reacción violenta de la cual el país y principalmente Guayaquil está siendo víctima. Pero pretender encasillar que toda la delincuencia es resultado del combate al narcotráfico, me parece un error. Pero el 80% sí, Mauro. El 80% de la delincuencia violenta sí es por narcotráfico, eso dicen las estadísticas al menos. Carlos, hay casos específicos, y cito un ejemplo puntual de un periodista de este prestigioso canal igual, que días atrás, acá en la ciudad de Quito, fue objeto de un asalto con arma blanca, y digo, los delincuentes comunes no están precisamente vinculados, muchos de ellos, con el crimen transnacional. Y la delincuencia común es resultado, entre otras cuestiones, de los enormes procesos de desigualdad y de pobreza extrema que existen en el país. Tenemos más de 6 millones de personas que viven en condiciones de precariedad, que sobreviven diariamente con $2.80. Pregunto yo, si es que hay bandas del crimen transnacional aquí operando, como se ha lanzado la hipótesis y como creo yo que es verdad, ¿cómo no va a ser posible que coopten a muchas de estas personas que en su desesperación ante la falta de oportunidades laborales, y no se trata de romantizar el delito, sin duda se vinculen y empiecen a cometer delitos y Gracias. Esto eleve el auge delincuencial? Perfecto. Pero quisiera cerrar solo con esta idea, Carlos, brevemente para irme a corte. Sí. Si es que la hipótesis que han planteado aquí es real, yo creo que se debería presentar la denuncia en la fiscalía, no lanzar el relato de que ha existido un contubernio con gobiernos anteriores, y si es que existen pruebas, hablemos en derecho y que se presente ante fiscalía para que se investiguen estos reprobables hechos de ser cierto. Vuelvo con usted luego del corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este análisis sobre la grave situación de violencia que vive el país y en particular Guayaquil. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto y antes de volver con Mauro Andino quiero que veamos este pequeño fragmento de un video histórico que tiene como 36 años y que pone al entonces gobernador Jaime Nebot en el desafío más importante desde el inicio de su carrera política. Veamos, por favor. Os daremos órdenes precisas, policías. Órdenes precisas y claras, porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno.
salir a usar esas armas de fuego, hacedlo con el límite que la ley señala. Usad esas armas sobre todo en los casos de estricta necesidad, con la proporcionalidad que tiene que haber entre la agresión y la represión. Pero usad las armas porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes, de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores. Bien, Mauro Andino, entonces estamos aplicando quizás la misma estrategia de hace casi 4 décadas. Es un fetichismo jurídico en el que han caído todos los gobiernos de turno. Y cuando digo todos, empiezo por los de izquierda, paso por los de derecha y llego al actual. Pensar que el endurecimiento de penas va a disminuir el cometimiento de delitos. Y ese es un error terrible, porque se cree que utilizando todo el aparato punitivo y represivo del Estado, aquí va a disminuir el índice delincuencial. Pero entonces, ¿qué propone usted, Mauro? Que ¿Qué propone usted, Mauro? A ver, primero, dividir el tipo de delincuencia, ¿no es cierto? Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Policía Nacional. No puede ser posible, Carlos, que tengamos una Policía Nacional que esté viviendo al vaivén de la filantropía, de la buena voluntad, de lo que done el sector privado. Se ha visto en redes sociales, periodistas de Televisión Nacional haciendo un llamado a agentes económicos del sector privado para que hagan donaciones, para que suplanten el rol y la obligación que tiene que cumplir el gobierno central. Fortalecer la policía. Otro elemento, fortalecer la administración de justicia. Y eso pasa por garantizar el acceso a la justicia. De eso vamos a hablar el próximo bloque. Lo que no quiero es desviarnos con lo que usted me decía hace un momento en el primer bloque, en el sentido de que hay que saber diferenciar los dos tipos de delincuencia, ¿no es cierto? Ya. Perfecto. Vamos para diferenciar con el segundo, de esos más de 6,5 millones de personas que sobreviven diariamente con $2.80. ¿Qué se necesita ahí? Un Estado presente, no un Estado ausente, un Estado que diseñe políticas públicas para darles oportunidades laborales, para no permitir que caigan en la delincuencia, y eso no se ha visto hasta el momento, solo políticas reactivas. Señor, leyes gracias, penales Mauro. Para crear más tipos penales y endurecer las penas. Gracias. Señor gobernador, ahí tenemos un primer punto de vista, es decir, hay que diferenciar la delincuencia, si no nos vamos a complicar. La policía enfrenta día a día diversos tipos de problemas. Déjenme resumirlo en 3. Problemas de violencia, problemas de delincuencia y problemas, como se denomina, de incivilidades. ¿A qué me refiero con la violencia? Las muertes violentas, las que comentábamos hace un momento, que han venido creciendo todos los años, que en estas 3 primeras semanas de este año se han triplicado y que coinciden con la interpretación que hace policía y fiscalía, que dicen que el 80% de esas muertes violentas están vinculadas al narcotráfico y tienes esa coincidencia que en estas 3 primeras semanas se ha triplicado la incautación de drogas. Y esa es la prioridad. Solamente una parte. Gobernador, esa es la prioridad en la que van a trabajar ustedes. Hay que bajar esas muertes y podemos pensar que en febrero van a ser menores que las de enero. ¿Están en capacidad de asumir eso, señor gobernador? Estamos trabajando no solo en esa parte que es la de la violencia, sino también en la segunda parte, que es la de la delincuencia y del crimen organizado, que es lo que también la gente siente en la calle. Y eso se trabaja con patrullaje, por eso es tan importante contar con más policías. Nosotros, a Guayas no le sobran los policías, a Guayas le faltan los policías. Y por eso es muy importante que el gobierno ha priorizado y se fortalece el numérico de policías. Y ahí vienen las soluciones de las activaciones comunitarias, que el ciudadano utilice los servicios gratuitos que tiene la policía a su disposición, porque está comprobado que los barrios que tienen asamblea comunitaria, botón de pánico, que tienen los servicios seguros que ofrece la policía, son barrios que están mejor resguardados que los barrios que no tienen ese tipo de dispositivos. Pero ese es el nivel de delincuencia. Y el tercer nivel es el nivel de las incivilidades. Si uno revisa en el 2021, el 50% de las alertas al ECU 911 fueron por incivilidades. Estamos hablando de personas que llamaban, que pedían que la policía vaya porque estaban libando, porque había un escándalo o porque había algún tipo de riña. El 50% de las alertas son porque la policía tiene que resolver todos los días violencia, delincuencia y este tipo de situaciones. Bien, gracias. Señor viceministro, entonces, con estos 1.100 policías que se van a fortalecer en Guayaquil, la seguridad, ¿podemos decir que febrero va a ser un mes menos agresivo y menos violento que el que está por terminar? ¿Podemos trazarnos al menos esa primera meta? Miren, una estrategia
es a corto, mediano y largo plazo. Las estrategias que estamos proponiendo nosotros se basan específicamente a una situación actual en la cual está viviendo el país, que tiene que ver con el ámbito de la seguridad pública y, por supuesto, de la seguridad ciudadana. Cuando yo hablo de la seguridad pública, definitivamente tiene que ver con lo que el Estado proporciona a la ciudadanía. Y cuando yo hablo de seguridad ciudadana, hasta la palabra lo dice, seguridad más ciudadanía. Y bajo esa perspectiva es sumamente importante que se entienda qué es el accionar que vamos a tener actualmente. Recuerden que es necesario que se equilibre el tema de la seguridad pública y ciudadana. Cuando yo hablo de equilibrar la seguridad pública y ciudadana, tiene que ver muchísimo, primeramente, en una visión que en el ámbito de la prevención y, por supuesto, represión. Prevenir y reprimir. Desde esa visión hay que equilibrarlo. Segundo, hay que entrar en procesos de integralidad en el tema de las policías, por supuesto, la institucionalidad. Después tiene que ver un tema de integración, justicia y cultura. Señor viceministro, eso me parece claro. Tiene que ver con... Pero yo quiero plantearle ahí una precisión. Ustedes van a lograr que con estos 1.100 policías, que me imagino que ya en estas semanas podrán ya empezar a trabajar, ¿vamos a ver, cree usted, una disminución en las muertes violentas? ¿Cree que para eso van a servir esos 1.100 policías que van a llegar? Porque me preocupa que llegan 1.100 policías más y tenemos un febrero más violento que el de enero, entonces ustedes se van a sentir totalmente desalentados, viceministro. Eso quisiera que me responda, por favor. No solamente se refiere al hecho de que vengan 1.100 policías de acá, significa que la Policía Nacional, a través del análisis que ellos tienen inteligencia. Actualmente estamos trabajando bajo objetivos, es decir, que hemos encontrado los puntos críticos y hacia dónde está concentrada la problemática de la violencia y la criminalidad. Inteligencia policial hay que fortalecerla. Eso significa que trabajaremos orientando y buscando cuáles son esas organizaciones delictuales que se dedican a este tema. Perfecto. Por otro lado, es fundamental trabajar no solamente de las de disuasión y control, sino por el tema de la prevención, porque así yo coincido con Mauro, coincido con el señor gobernador y por supuesto con el resto de panelistas, porque definitivamente la política pública debe estar orientada a los tres ámbitos de acción, que es la prevención, por supuesto, el tema de la disuasión y control, y lo que tiene que ver con la investigación con jueces y fiscalía, y el complemento con el sistema. Saudia Leboyer, entonces me da la sensación a mí que todavía le falta al gobierno construir una narrativa clara sobre el tema de la inseguridad. No veo que no tienen no hay certeza de que van a minorar los delitos en febrero, por ejemplo, que ese debería ser un objetivo concreto que le tiene que tranquilizar a la ciudadanía. Es que no se trata de construcción de narrativas, aquí se trata de, si quieren construir una narrativa hay que construirla con hechos. O sea, yo puedo hacer una contrapregunta. ¿Van a mover 1.100 policías de qué ciudades? ¿En qué situación quedan esas ciudades? Porque no sería nada simpático que se mantenga el nivel de criminalidad o caiga muy poco en Guayaquil, me refiero a las muertes violentas, y que de pronto se siga disparando en otras ciudades, porque recordemos que Guayaquil es la tercera ciudad más violenta. Sobre Guayaquil hay dos más. Está Lago Agrio, y me parece que es Puerto Viejo, no recuerdo ahorita la ciudad exacta, pero sí sería curioso saber eso, porque también tenemos problemas en Quito, y también tenemos un tema de que hay mucha publicación de este tipo de información, y eso también genera un poco de tensión. Entonces, hay que ver primero la política pública, después hablemos de un plan de seguridad, después de una planificación sectorial para ir terminando y bajando hacia allá, pero no nos podemos olvidar del tema del desarrollo económico, porque así como hay delincuencia vinculada al crimen organizado, también hay la otra delincuencia que se puede zafar, que es la delincuencia más común, Saudia, que tampoco está excluida de la delincuencia organizada. Sí, pero hay una cosa que me preocupa, Saudia. ¿Qué pasa si el próximo mes tenemos un febrero más violento o igual de violento que enero? Creo que narrativamente, o sea, en la narrativa política eso le va a hacer mucho daño al gobierno nacional. Entonces creo que sí hay que desactivar de alguna manera las acciones. Si nosotros vemos un febrero más tranquilo en Guayaquil, creo que Lazo tendrá un mejor mes. Si no, se va a desgastar muy pronto. En lo que es la narrativa política, por supuesto. Además, porque ha sido un gobierno que le ha estado pasando difíciles desde que llegó, porque empezó en una pandemia y todo lo que ha pasado, que es de conocimiento público, no lo voy a repetir. Sí, necesitan construir, pero con hechos, porque solo decir no es suficiente. Tú sabes mejor que nadie que así funciona gran parte de la política. Es apunte hechos, no apuntes declaraciones. Por eso es que yo estaba preocupada que veo un proyecto que habla de recién la construcción de una política. Y hablaba al principio que eso se debió haber tenido ya previsto, tomando en cuenta que ya había información previa. Entonces, sí, la narrativa van a tener que construirla rápidamente
Bien. y con resultados reales. Perfecto. Bien, me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. Luego del corte veremos cómo se construye esa cadena de política pública para combatir la violencia. ¿Qué pasa con los policías, fiscales y jueces que deben sancionar a los delincuentes? Se lo contamos luego del corte. La política de seguridad para un estado como el ecuatoriano descansa en un pentágono donde cada uno de sus lados está estrechamente vinculado al otro. Veamos. El primer elemento tiene que ver con las leyes. De hecho, una de las acciones del gobierno ha sido enviar un paquete de reformas para regular el uso progresivo de la fuerza en los uniformados, hacer más ágil la colaboración entre policías y militares, así como varios cambios al Código Penal para regular la aplicación de sentencias y controlar las cárceles. Sin estos ajustes legales, dice el presidente, será difícil combatir el crimen. Pero la inseguridad también se combate con un buen sistema de inteligencia. Se espera que los cambios propuestos por Fausto Cobo empiecen a dar resultados, es decir, que la fuerza pública se anticipe a los golpes criminales y que corte los tentáculos del narcotráfico en las estructuras estatales. El tercer lado del Pentágono está marcado por los operativos antidelictivos en las calles, es decir, cuando la fuerza pública incauta droga, evita que se produzca un crimen o llega tarde a él, pero persigue al sospechoso hasta detenerlo bajo el esquema de flagrancia. Esta fase es la más delicada porque dependiendo de la acción policial y el parte que se levante, actúan los fiscales para investigar el suceso y los jueces para sancionarlo. Aquí los tres actores de este proceso entran en conflicto cuando se cuestiona el enfoque de una sentencia o se dictan beneficios de prelibertad. Por eso el presidente busca una reforma estructural vía consulta popular para marzo del 2023. El último elemento en este pentágono radica en el sistema carcelario, fuente del hacinamiento. Miles de presos sin condena o a la espera de la libertad. Y lo que es más grave, lugares donde el Estado perdió el control, evidenciándose el poder de las mafias de los narcotraficantes. Este sistema de política pública para enfrentar el crimen es mucho más complejo de administrar, más aún si hay problemas en cada uno de estos elementos. Carlos, continúas con el debate. Bien, Saudia Leboyer, de este Pentágono por la seguridad, ¿cuál es el lado más débil? Yo creo que el que tiene vinculación con la inteligencia, pero desde el lado de la contrainteligencia. La contrainteligencia es vital para determinar qué personal, específicamente de fuerza pública o de las autoridades, está trabajando junto al crimen, porque tenemos un nivel de penetración. Por eso también hay tanta facilidad y se ha convertido el país en el país que es frente al narcotráfico. Eso me parece que es una cuestión bien importante. Y la otra es que hay que garantizar la presencia estatal en todos los espacios, porque todo espacio que deje libre el Estado lo va a tomar algún grupo delictivo. Y como estamos con presencia de bandas, megabandas, es mucho más peligroso aquello, porque las megabandas llegan a controlar también lo que es la delincuencia común, que era lo último que quería decir. Claro, es más fácil. Entonces, es más urgente para ti, por ejemplo, que existe una inteligencia que identifique los tentáculos del narcotráfico en el Estado a que se anticipe a un crimen o un golpe, por ejemplo. ¿Eso es más importante? Tienen que ir de las dos cosas de la mano. Lo que pasa es que sobre la contrainteligencia prácticamente no se está hablando. Mira el tema de los narcogenerales. Esa es la mejor alarma que se te presenta cuando no se está trabajando con contrainteligencia. Si no, imagínate, nos tiene que decir el gobierno americano que hay generales narcos. Eso es fallas en el sistema de contrainteligencia, y el sistema de contrainteligencia es parte del sistema de inteligencia. Sí, bien. Viceministro Max Campos, me gustaría que usted un poco aclare algunas cosas que nos dice Saudia Leboyer en este momento. Es decir, la denuncia de Estados Unidos sobre la existencia de narcogenerales nos obliga a pensar que no existe una verdadera contrainteligencia. ¿Eso se va a garantizar tras la salida de la comandante Varela, por ejemplo? Cuando hablamos de esta naturaleza es necesario dejar claro lo siguiente. Una institución requiere del fortalecimiento de sus capacidades en todo ámbito. Una de ellas es el tema de la inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia es estar a la vanguardia en cuanto tiene que ver, en cuanto se refiere a los recursos, en cuanto se refiere a sus capacidades, especialmente para convertir hoy en día a una policía predictiva, lo que habla en este caso Saudia, que es el tema de la contrainteligencia. Es necesario fortalecer estos temas. Tomemos en cuenta una situación específica. Las políticas de mano dura a nivel Latinoamérica no han funcionado.
Por lo tanto, no podemos utilizar políticas de mano dura. De acuerdo. Esta situación tiene que ver específicamente a temas que se orientan desde la visión mucho más integral, mucho más participativa, mucho más integrada, relacionado con políticas preventivas, políticas, por supuesto, de control y temas de justicia. Viceministro, Saudia Leboyer lo que está diciendo es, me preocupa que en policía y en Fuerzas Armadas haya gente que le está haciendo el juego a las mafias criminales y que por eso quizás no logremos ver resultados, algo que le va a complicar al presidente Guillermo Lasso, al gobernador y a la ministra. Entonces yo lo que le vuelvo a preguntar es, ¿qué están haciendo en concreto para limpiar esos malos elementos de la policía, por ejemplo? Se encuentra en procesos de indagación. Recordarán que anteriormente presentaron inclusive los señores generales a disposición de las autoridades competentes para que se conozca específicamente respecto a... Están investigándose, pero también se lo está haciendo a todo nivel. Es necesario transparentar, ojo, transparentar el accionar de la Policía Nacional desde el interior, desde la misma institución con su personal. Eso se llama accountability policial, controles internos, controles externos, transparencia y rendición de cuentas. ¿Cuánto va a tomar ese trabajo? Carlos, ¿Cuándo además, vamos? Sí, a ver, dígame, gobernador, sí, dígame. Sí, para complementar lo que dice Max, recordemos que en el proyecto de ley de seguridad integral enviado por el gobierno esta semana, se llenan vacíos del Código Orgánico Integral Penal. Específicamente, se ordena que existan investigaciones más diligentes en los casos donde el sospechoso es un policía o militar. Es decir, hay un gran esfuerzo ahí para la depuración, que es tan importante. Ya. Entonces, quería aportar ese elemento. Pero a ese Carlos, punto, sí. Si me permite. A ver, dígame, Carlos, Mauro, sí, si dígame. me permite, sobre este punto, porque no puedo quedarme callado. Con todo respeto para el señor gobernador, pero ese proyecto de ley que se envió a la Asamblea es un proyecto absolutamente equivocado y erróneo. Y menciono solo 3 cuestiones. Ahí repiten que se garantizará la presunción de inocencia cuando un policía haga uso de la fuerza progresiva e incluso letal al aniquilar a un delincuente. Oigan, pues si la presunción de inocencia está garantizada en la Constitución de la República, en las garantías del debido proceso, está garantizada en todos los instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos, que incorporan además en este proyecto de ley, que se validará a través de Fiscalía, se pedirá un informe pericial que servirá como instrumento para verificar si es que existió o no un uso excesivo o una extralimitación en el uso de la fuerza por parte del servidor policial. Nuevamente, señores, lean el artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, ya prevé el informe pericial y constituye prueba dentro de la audiencia de juicio y los peritos comparecen para ser interrogados, contrainterrogados y para sustentar. Entonces, Mauro, el contenido no hay del nada que reformar. Y adicionalmente, Carlos, incorporan un nuevo tipo penal de terrorismo para aquellos delincuentes de alta gama, los líderes de estas bandas transnacionales que están tomados los centros de rehabilitación social, como si esos líderes de estas bandas, con todo respeto, van a delinquir o van a amputar o desmembrar cuerpos con el Código Orgánico Integral Penal en la mano. ¿En serio ustedes creen que porque ellos se enteren que se ha creado un nuevo tipo penal, ya ellos dentro de las cárceles se van a disuadir y no van a cometer delitos? Yo recojo lo que dijo Max Campos, la política de mano dura nunca ha dado resultado y me parece que no hay horizonte estratégico. Perfecto. Así como el otro planteamiento de consulta popular para eliminar el Consejo de la Judicatura y que supuestamente eso va a ayudar a combatir la delincuencia. Por favor, creo Señor que nos hace gobernador, falta mayor seriedad en el debate. Señor gobernador, ahí hay unas puntualizaciones de Mauro Andino. Sí, está claro que lo que hoy se tiene es insuficiente y la propuesta busca robustecer el uso progresivo de la fuerza. Y sí, es increíble que haga falta en el Ecuador darle fuerza a eso, pero si ustedes le preguntan a cualquier policía, no importa el rango, alto, medio o bajo, si él siente que las leyes lo favorecen a él, lo respaldan a él, le va a decir que no, le va a decir que las leyes, la legislación es pro delincuente, que la legislación actual intimida al policía, no al delincuente. Esa es la realidad del sentir del servidor policial. Y es importante estar también sintonizados con lo que siente el policía. Yo entiendo lo que se puede comprender desde el punto de vista técnico y la académica, lo comprendo, está bien. Pero lo que se vive en las calles, lo que siente el policía, lo que necesita el policía es ese respaldo para poder actuar. Pablo, Obviamente, siempre dentro del marco de la Constitución
y la ley. Pero ahí tengo yo una pregunta que Señor le quiero gobernador. hacer, que es muy puntual. Espéreme un momentito, por favor, Mauro. Señor gobernador, hasta que se apruebe esta ley y hasta que haya todos los procesos de transparencia dentro de la policía, pueden pasar muchos meses, como nos ha dicho Saudia Leboyer. ¿Qué van a hacer mientras tanto? Hay que diferenciar lo urgente de lo importante. Si este es un problema que es multicausal, la solución tiene que ser integral y tenemos que distinguir lo urgente, lo que se está haciendo en este momento. Por eso el presidente lo que prometió lo cumplió. Domingo habló de 1.100 policías más, los tenemos aquí en Guayaquil, haciendo más patrullaje para actuar contra la violencia y la delincuencia. Entonces, hay medidas que son urgentes, inmediatas. El viceministro... ¿Y si el delito no cae en febrero? ¿Y si el delito no cae en febrero, señor gobernador? ¿Qué pasa si el delito no cae en febrero? Y tenemos igual el reporte diario de hasta 5 y 8 muertes en Guayaquil. Va a ser un fracaso. El presidente ha sido muy claro. Nosotros podemos garantizar el trabajo que hacemos, pero tenemos que entender lo que estamos enfrentando. Entonces, hablar de plazos exactos es otra cosa, Bien. pero garantizar el trabajo, el despliegue de la acción policial, el trabajo en equipo que tenemos que hacer, eso Me voy a un estamos corte comercial. haciendo, trabajando en equipo. Gracias, señor gobernador. A un corte comercial me voy. Políticamente Correcto está en vivo en ecoavisa.com y también en nuestras redes sociales. Síganos y también envíenos sus comentarios. Regresamos enseguida con más de este debate sobre la inseguridad en Guayaquil. Seguimos en Políticamente Correcto y Mauro Andino Espinosa se quedó con la mano levantada. ¿Qué es lo que usted le quería responder al gobernador? Carlos, que normas legales existen sobre el uso progresivo, racional, proporcional de la fuerza. Artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal. Una de las disposiciones innumeradas del COESCOP, del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, reformadas y vigentes desde el año 2019. No se puede decir y afirmar, y con todo respeto, gobernador, que hay leyes prodelincuenciales, porque eso es construir un framing, un marco discursivo, una retórica, para construir un enemigo y echarle la responsabilidad a quien no la tiene. Además, Bueno, hay pero, una sentencia Mauro, de la Corte pero Mauro, perdón que le interrumpa. Constitucional Lo del policía, su paisano de Robamba, Santiago Olmedo, dejó esa sensación. Él quiso evitar Carlos, a un adolescente ¿puedo darle- un hurto y resulta que en la forma en la que se ha manejado el tema, quedan viendo como que los jueces se pusieron muy exquisitos con el procedimiento cuando debemos entender en qué condiciones se dio eso. Carlos, tal vez mucha gente no sepa, pero voy a hacer una confesión, Max lo sabe. Soy hijo de una madre policía de 31 años, suboficial primera, policía de tropa. Jamás estaría en contra del trabajo que hace la valiosa institución policial, pero hay estándares internacionales en materia de derechos humanos, legalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad, señalados por la sentencia de la Corte Constitucional de 15 de mayo del 2021, la sentencia número 33-20-IN/21, que declaró inconstitucional un reglamento del uso progresivo de la fuerza, que era excesivo, que lo había expedido Fuerzas Gracias, Mauro Armadas. Andino. No entro a analizar el fondo del caso de Riobamba, solo esto porque no quisiera que me quemen en mi ciudad, porque no he leído la sentencia. Yo no estuve en la audiencia de juicio, yo no sé qué dijeron los peritos, qué dice el informe pericial, qué dijeron más de 40 testigos, como para yo poder afirmar si es que es inocente o es culpable. Me preocupa que se arme una narrativa para Gracias, Mauro. legitimar un uso abusivo del poder represivo del Estado, Carlos. ¿Estamos caminando hacia eso, Saudia Leboyer? En el tema de la cuestión del endurecimiento o de la facilidad para que los policías puedan ejercer, yo más bien voy a estar en la línea de que sí se les necesita dar mejores herramientas, pero no solo legales, necesitan también tecnología, recursos, porque no están combatiendo contra el delincuente de hace 20 años. O sea, esto es otro nivel y hay que hacerlo. Y también dentro de parte de las responsabilidades que está la justicia, que está el gobierno, también están los gobiernos seccionales. O sea, este no es un problema solo de la gobernación o del gobierno, es un problema donde tienen que intervenir el municipio y la prefectura. Pero, o sea, aquí pero es la, como un tema la alcaldesa Viteri les allá ha dado problemas carros esta semana, interdepartamentales. Saudia. La alcaldesa Viteri les dio autos esta semana, les pone gasolina, les da los cuarteles. ¿Qué más puede hacer la alcaldía? Pero si no es solamente cuestión de dar cosas, ¿no? O sea, supuestamente ok. los municipios son la entidad gubernamental más cercana a la ciudadanía. Y si tenemos problemas, como comentaba el señor gobernador, que el 50% de las llamadas al ECO 911 son por problemas de incivilidad, ¿por qué no formar ahí grupos para que atiendan ese tipo de problemas?
para liberar un poco el trabajo de la policía. Así es. También se trata de un tema de educación. Los municipios manejan también la parte educativa. Para dejar de ser ciudades violentas también hay que educar. Y también hay un tema de generación de empleo, porque la gente necesita tener una esperanza de que las cosas van a estar mejor, incluso para que no caigan tentadas o tan fácilmente en los grupos organizados de delincuencia, que son los que están ganando espacio en las Perfecto. calles y que hay que lograr tomar la presencia estatal en esos espacios. Bien, gracias, Saudia. Viceministro Max Campos, ¿no es cierto que hay leyes prodelincuenciales? ¿Eso se puede leer desde la policía? No, definitivamente no. Miren, aquí existen políticas públicas, existe una normativa establecida. Lo que sí necesita es trabajar coordinadamente. Muchos años atrás no se ha podido trabajar adecuadamente y coordinadamente con las instancias correspondientes, porque la seguridad ciudadana es un bien público, es un derecho y por lo tanto es de corresponsabilidades. Pero, bien lo dijo Saudia y le agradezco y aplaudo lo que dice Claudio. Aquí el tema tiene que ser de corresponsabilidades, Max, el trabajo conjunto. ¿Por qué cayó el delito entre el año 2011 y el 2016 de manera sostenida? Las muertes violentas, ese indicador. ¿Qué se hizo ahora que no se hizo? ¿Qué se hizo ahí? ¿Qué se hizo en ese momento que no se hizo ahora? Mire, hay varios factores en los cuales inciden para bajar el tema del delito y la violencia. Intervenciones de orden preventiva, fundamentalmente. Como decía Saúl, es necesario el tema del desarrollo, el tema del empleo, el subempleo, la problemática de las violencias tiene relación específicamente, por ejemplo, con los problemas de violencia intrafamiliar, de género, maltrato infantil. Actualmente estamos saliendo de una etapa de pandemia que redujo inclusive el tema de desarrollo en las ciudades y que arrojó a mucha gente a trabajar en las calles, trabajos informales, que inclusive quienes proveen de los insumos para trabajar informalmente son personas que contrabandean productos. Eso quiere decir que captaron las organizaciones delictivas internas como las organizaciones delictivas transnacionales a personas que inclusive tienen necesidad. Hay que trabajar integralmente, inclusive hay que trabajar desde una visión de gobernanza de la seguridad ciudadana, Gracias. es decir, integrada e integral con gobiernos locales. Perfecto, bien. Y señor gobernador, quizás aquí la pregunta más difícil de todas. ¿Cuándo la empresa privada a la que usted representa se va a jugar por emplear a miles de jóvenes que no tienen a qué dedicarse que no sea la violencia? La empresa privada genera 9 de cada 10 empleos en el Ecuador y en los últimos 6 meses se han creado más de 275.000 empleos desde el sector productivo. La reactivación económica que está llevando adelante el gobierno del encuentro es algo que va avanzando de forma progresiva. Veníamos de años de estancamiento. Estamos empezando a ver crecimiento. El 2021 se cerró con crecimiento. Este año vamos a tener crecimiento económico y eso es algo progresivo poco a poco. Pero, señor gobernador, me refiero a que el empleo, me refiero a que el empleo no necesariamente puede verse como una respuesta a las leyes de mercado, sino como una acción cívica de parte de la empresa privada guayaquileña, por ejemplo, para ir avanzando y ganándole terreno a esos huecos que deja la desprotección social y que la ganan las mafias. Es decir, una suerte de subsidio de empleo privado a esa gente, gobernador. Definitivamente, la mejor política social es la generación de empleo y en la circunstancia actual que vivimos, de cara a esta coyuntura de inseguridad de zozobra, la generación de empleo tiene ese efecto doble o triple, no solamente el beneficio económico para la persona, la superación personal, sino también le cambia el entorno familiar cuando una familia tiene un perceptor más de ingresos fijos. Así que la empresa privada es parte de la solución y te diría que yo veo cómo al menos acá en Guayas, en Guayaquil, puedo dar fe de que la empresa privada está siendo parte de la solución y siempre está arrimando el hombro al gobierno, porque este es un problema que es estructural, como se ha dicho, y la solución tiene que ser integral también. Bien, me voy a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Mauro Andino Espinosa, ¿el gobierno cuenta ya con las estrategias políticamente correctas para combatir el crimen, sobre todo en Guayas? Carlos, basta de mirar por el retrovisor para empezar a mirar por el parabrisas, porque si es que el gobierno solo mira por el retrovisor, corre el serio riesgo de estrellarse y de estrellarse con todos nosotros dentro del vehículo. Es necesario que ejecute políticas de fortalecimiento de la Policía Nacional,
políticas públicas de inclusión para reducir la desigualdad, la pobreza extrema y, por supuesto, también fortalecer la administración de justicia, sin caer en el populismo penal, sin caer en la demagogia y sin apelar a consultas populares que no van a resolver la conflictividad de los delitos y que únicamente buscan legitimar desde el poder al proponente de turno. Max Campos, su conclusión. Importante, coordinación como principio fundamental, integralidad, participación ciudadana y corresponsabilidad. ¿Para qué? Para convertir a la ciudad de Guayaquil en una ciudad resiliente, que tenga la capacidad suficiente, específicamente cuando hay problemas de esta naturaleza. Y lo que queremos es que exista la posibilidad de que juntos podamos salir adelante frente a un problema de esta naturaleza. Ese ambiente de corresponsabilidad y trabajo conjunto, mancomunado, basado en las políticas y normativa legal, podemos llegar a que nuestra querida ciudad de Guayaquil se convierta en una ciudad de cultura de paz, de cultura de legalidad y, por supuesto, de cultura de seguridad. Saudia Leboyer, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto en este caso sería trabajar justamente con todos los estamentos de la autoridad local, en este caso también el municipio y las prefecturas, para que ellos sean también copartícipes, trabajar con la empresa privada para que sigan en la generación de empleo, que va a ser importante, que se trabaje también en la vigilancia, es decir, en la contrainteligencia de la fuerza pública para evitar y contener esta presencia del crimen dentro, y también darle el suficiente equipamiento para que se pueda trabajar a la policía, no solo las herramientas jurídicas, sino también lo que es tecnología y todo el material que es necesario. Pablo Arosemena. La inseguridad es un problema estructural que requiere una solución integral, no solo del gobierno, sino de todo el Estado. La policía en Guayaquil y Guayas enfrenta todos los días tres problemas: la violencia, la delincuencia y las incivilidades. La violencia, principalmente el narcotráfico. 80% de las muertes violentas, de acuerdo a Policía y Fiscalía, es el narcotráfico. Lo atacamos eso con inteligencia policial. La delincuencia común, con patrullaje, con activación comunitaria, con iluminación, con participación de la ciudadanía en ser parte de la solución. Y por último, esas incivilidades, que de acuerdo al ECU 911, hasta el 50% de ellas son por temas de cosas menores donde podemos tener apoyo de gobiernos seccionales. Trabajando en equipo podemos vencer este flagelo y atravesar la tormenta. En la vida siempre es fácil destruir, nosotros estamos construyendo en Guayaquil. Y bien, el gobierno cuenta cada vez con menos tiempo para liderar una lucha efectiva contra la criminalidad. Lastimosamente, a las fuerzas oscuras que lucran de la violencia, lo que menos les interesa es tener gobiernos estables, capaces de dar mensajes y golpes certeros en contra de sus negocios lucrativos. Por lo tanto, el desafío para el presidente Lasso, para la ministra Vela, para el gobernador Arosemena o para el nuevo comandante de la policía, no solo está en bajar esos índices de criminalidad de forma urgente, sino en forjar un liderazgo político que vuelva relevante su agenda en esta materia. De lo contrario, ni los bloques en la Asamblea, ni los operadores de justicia o los sectores sociales que están aterrados por lo que nos ocurre, lograrán entender que este país está condenado al fracaso si no se detiene la curva ascendente de los delitos. A Correa le tomó 3 años bajar las tasas de homicidio, pero Lasso tiene quizás mucho menos tiempo para ser eficaz. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nosotros tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.